Nuestros abuelitos dicen a quien no le gusta una taza. Y entonces todas las presentaciones, todos los títulos, yo me conozco aquí con gente hace muchos años y bueno, no nos gustan, ¿cierto? No nos gustan todos esos. Pero la Orden de Religiosos Agustinos Recoletos sí me ha dado la oportunidad. Soy sacerdote hace 21 años. Mi primer ministerio fue en Paz de Ariporo, Casanare. Desde formación siempre venimos a misión 3 veces al año. Veníamos en Semana Santa, en la misión de Navidad, la misión de junio. Entonces el llano ha sido parte pues, de nuestra formación. Estuve también de párroco en Maní, y entonces pues mi vida ministerial también ha estado aquí presente en los llanos. Dentro de los estudios pues está siempre dedicado a la pedagogía, a la educación de los niños. Entonces en la Católica hice una licenciatura en pedagogía. Después tuve la oportunidad de ir a Roma y allí saqué 2 maestrías, una en teología moral y la otra en bioética. Cuando llegamos aquí a Colombia no había doctorado en bioética, solamente en la Universidad del Bosque. Allá son solamente médicos, no es contexto de fe, es contexto netamente científico, pero allí hicimos el doctorado y eso le permite a uno hablar con ellos y entender todo eso. Y de resto pues me he dedicado a la educación. El último cargo pues que tuve educativo fue en la Universidad Santo Tomás. Estábamos allí de tiempo completo con la licenciatura en teología. Entonces he estado siempre en el campo formativo. Y sin más preámbulos, pues como tratar de compartir con ustedes esta horita, espero no aburrirlos, espero no cansarlos, espero que podamos transmitir esta sabiduría en la que estamos viviendo en nuestra iglesia, ¿cierto? Entonces permítanme entrar ya en tema. Yo le ruego a Drita o a Raúl, cuando me haga falta 5 minuticos, tengo una horita, entonces cuando haga falta 5 minuticos ustedes me avisan, porque si no sigo. Entonces la conferencia que tratamos de preparar con la vicaría de pastoral, ellos titularon a este encuentro que vamos a tener muy bonito, fraternidad, fruto de la sinodalidad. La fraternidad como fruto de la sinodalidad. Entonces, en ese contexto, ¿qué vamos a hacer ahorita en esta charla? Vamos a tener una introducción y voy a hacer un énfasis. ¿En qué vamos a enfatizar? Cuando uno dice un énfasis, al final de todo, ¿en qué se va a quedar en mi cabecita? Vamos a tener 2 temas. Uno es el sínodo, que ustedes ya lo han trabajado, pero lo vamos a ver en clave de fraternidad, y vamos a tener el tema de la fraternidad. 3 perspectivas muy interesantes desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista actualidad. Lo que está en azul me permite entonces hablar de una clave de lectura. Pilas con esta palabrita que en el día de hoy va a ser muy importante: restaurar. Y al final vamos a hacer unas implicaciones prácticas para la pastoral, porque de aquí tiene que salir una línea de acción para cuando vayamos a nuestras comunidades, para cuando vayamos a nuestros grupos parroquiales, tengamos una línea de acción que sea concreto, que no sea pura teoría. Sí, escuché una cantidad de cosas, pero ¿cómo vamos a concretizar en nuestras parroquias esto que estamos escuchando? Entonces, introducción, y vamos a hacer un énfasis. Vamos a tener como clave en la palabra restaurar. Es muy bonita: restaurar la familia, restaurar mi vida, restaurar la iglesia, restaurar lo que está quebrado. Es muy importante esta palabra restaurar. Y vamos a tener una tarea, implicaciones para la pastoral de la diócesis y para la pastoral de nuestras parroquias. Entonces,
Voy a ir leyendo algunos elementos que tengo aquí, no lo vamos a leer todo, vamos a ir haciendo el desarrollo de las diapositivas. Si alguien me quiere interrumpir, si alguien quiere aportar, si alguien quiere preguntar, no dude en levantar la mano y así construimos el conocimiento. Entonces, en la introducción quisiera tomar algo en lo cual ya estamos cansados, pero tenemos que aprender y tenemos que una y otra vez volver a esto. De las experiencias de vida, ¿qué experiencias de vida? Pandemia. De las experiencias de vida, ¿qué experiencias de vida? Nuestras iglesias, retiro de sacerdotes, nuestras comunidades y nuestros coordinadores, nuestros servidores se cansaron, se alejaron un poco de la iglesia. Hay una cantidad de experiencias de vida, ¿cierto? Experiencias de vida. La más grande es pandemia, ¿cierto? La más difícil, quizás enfermedad, quizás muerte en nuestras familias. Todos hemos tenido experiencias de vida, tanto positivas como negativas. De las experiencias de vida hemos aprendido que no podemos solos. Eso es lo primero que uno aprende de una experiencia de vida. De una pandemia, lo primero que uno aprende es no puedo solo. Y el Papa salió en su primer mensaje a decir, vamos a salir adelante juntos. Vamos a salir adelante juntos. Y cuando nos ponemos buenos propósitos en nuestra vida, yo no puedo solo. No vas a poder solo salir de tu pecado. Necesitas de otra persona. No vas a poder solo administrar, vivir tu familia. Necesitas de otra persona. No podemos solos. Necesitamos del otro. ¿Quieres ser buen papá? Necesitas de tu esposa. Necesitas de tu familia. ¿Quieres salir de tu pecado? Necesitas de la comunidad. Necesitamos de Dios. De las experiencias de vida hemos aprendido que no podemos solos, que nos necesitamos los unos a los otros. Nos encerraron y allá encerrados empezamos a valorar lo rico que era estar en la pequeña comunidad hablando, lo bueno que ir al templo a cantar, a alabar. Necesitamos del otro. Por eso es de vital importancia este tema, el caminar juntos. Ustedes ya lo han escuchado muchas veces y lo seguirán escuchando. En el sínodo, esta expresión, caminar juntos, es la que nos va a estar acompañando. Caminar juntos. Vamos a tener dos categorías de trabajo unidas por un eje articulador. ¿Cuáles son esas categorías de trabajo? Ya les dije, fraternidad. ¿Cuál es el eje articulador? Muy bonito, muy bíblico, muy cristiano. La fraternidad es fruto de la sinodalidad. De la sinodalidad. ¿Queremos ser más fraternos? ¿Queremos ser más hermanos? El sínodo nos va a ayudar como iglesia a ser más fraternos. El sínodo va a producir que nosotros seamos más hermanos. Pilas, este tema nos lo dijo nuestro vicario de pastoral y nos lo enseñó. Queremos ser fraternos. El sínodo es una oportunidad importantísima para ser más hermanos entre nosotros. Vamos a tratar de demostrar cómo la fraternidad puede ser el fruto de la sinodalidad, ¿cierto? Como buen profesor hay que preguntar y preguntar muchísimo, ¿cierto? Y corchar a los... No, mentiras. Sé que ustedes conocen mucho. De sínodo, no puedo preguntar así verbalmente, sino simplemente con la manito. De sínodo, en honestidad, coloquémonos una calificación 1, 5 y 10. 1 es no he estudiado nada, no he escuchado nada. 5, regularcito. Y 10, voy bien en el proceso de sínodo, he conocido, he leído, en mi parroquia vamos bien. Levanten la mano los que están en 10 en sínodo. Virgen Santísima. Bueno, pilas que es autocalificación, autoevaluación. ¿Quiénes están en 5 en sínodo? Bien, por allí 5, eso está muy bien. No estamos tan flojos, ¿cierto? ¿Y quiénes en honestidad, tranquilos, estamos en 1 en sínodo? Bueno, por allí estamos 1 en sínodo.
Entonces han sacado una serie de documentos que nos han instruido sobre el sínodo. ¿Qué es eso del sínodo? Entre ellos sacaron uno que se llama, muy importante, la Congregación para la Doctrina de la Fe, allá en Roma, sacó uno que se llama el Babedecum. ¿Qué es un Babedecum? Es como unas píldoras que nos dicen cómo vivir el sínodo, etapas del sínodo, qué busca el sínodo. Es como la carta de navegación del sínodo. Y también sacaron un documento preparatorio para el sínodo. Cuando uno va y se acerca a esos documentos, son muy interesantes. Entonces yo voy a trabajar para abordar la temática del sínodo. Se utilizará el Vademecum como texto fuente. Lo sacó la Congregación 2021 para 2023. La primera fase, imagínense cuándo se termina la primera fase del sínodo. Ahorita, en abril. En abril estamos terminando la primera fase. Vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y qué era la primera fase y qué hicimos en la primera fase? ¿Cierto? Pero bueno, entonces estamos en la primera fase. El Vademecum es el que voy a utilizar. Pero vamos a recordar, y a todo lo vamos a hacer en clave de comunión y en clave de fraternidad. El lema de nuestro sínodo es: por una iglesia sinodal en comunión, participación y misión. Entonces subrayé la palabra comunión, porque es la que más se acerca al propósito que hoy se nos da en este encuentro, la fraternidad. Entonces fraternidad, comunión, caminar juntos, todos son experiencias que nos están hablando que necesitamos del otro. Recordemos en clave de fraternidad algunas premisas que acompañan la formulación del objetivo sinodal. ¿Para qué el Papa Francisco y la Iglesia nos dijeron que había que hacer un sínodo? ¿Cuál es el objetivo del sínodo? Entonces hay una serie de argumentos muy interesantes. Vamos a retomar esos argumentos que ustedes ya conocen, pero los vamos a leer con una lupa en clave de fraternidad. El tema en la fraternidad lo vamos a leer en clave de fraternidad. Miren algunas de las tesis que fui sacando de ese objetivo. La Iglesia reconoce que la sinodalidad es parte integrante de su propia naturaleza. ¿Qué significa esto? Que hablar de iglesia es hablar de sínodo. Es la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? La iglesia sale de la comunión de hermanos. Mírenlos cómo se aman. La comunión. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de unidad. Hablamos de fraternidad. No es posible hablar de iglesia si no hay reunión. No es posible hablar de iglesia si no hay participación. No es posible hablar de iglesia si no hay diálogo. Entonces, para hablar de iglesia necesito hablar de comunión, de participación, de diálogo, de sínodo. Eso es lo que se hace en un sínodo. En un sínodo se habla, en un sínodo se participa, en un sínodo se construye, en un sínodo se pelea en buenos términos. Se dice: no estoy de acuerdo con esto. Un sínodo. Y así se construye la iglesia. Entonces la iglesia reconoce que la sinodalidad es parte integrante de su propia naturaleza. La misión de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino, con cada miembro desempeñando su rol crucial, unidos unos a otros. Por eso subrayé unidos unos a otros, porque el objetivo lo estoy leyendo en clave de fraternidad. Es que el hermano está unido al otro. Y juntos vamos construyendo familia y juntos vamos construyendo casa. Si no estamos unidos, no estamos haciendo sínodo. Si nuestras parroquias seguimos divididos, si cada grupo anda por su lado, si cada comunidad anda por su lado, no hemos tomado el tema del sínodo. Necesitamos estar unidos. El objetivo de este proceso sinodal, nos dice el Vademecum, no es proporcionar una experiencia temporal o única, es más bien ofrecer una oportunidad para que, oigan, subrayado, todo el pueblo, para que todo el pueblo de Dios
discierna conjuntamente. Discernimiento. Es una época muy importante de discernimiento, pero no de discernimiento del obispo, no de discernimiento de unos teólogos, no de discernimiento de un sacerdote, de discernimiento de todo el pueblo. El sínodo es una época muy, muy fuerte para discernir. Que tenemos que discernir, que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar. Entonces, conjuntamente, vamos a discernir cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo. Este tiempo es un tiempo privilegiado para nosotros. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra iglesia a largo plazo se mantenga, se vivifique, siga siendo fuerte? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra iglesia? El Papa nos dice, vengan, hagámoslo, ayúdenme a cambiar la iglesia, ayúdenme a dar vida a la iglesia. Y para eso nos convocó al sínodo, para eso nos convocó. ¿Están dispuestos a ayudar a eso? ¿A hacer discernimiento? ¿A aportar? ¿A dialogar? A eso es el sínodo, ¿cierto? El proceso sinodal, esto es muy importante, ese párrafo que aparece allá es muy importante. Antes los sínodos era solamente la reunión de ¿quiénes? De los obispos. Se reunían allá y ellos decían, bueno, la realidad de la iglesia es esa, propongamos este documento y así cambiamos la iglesia. Era una reunión de obispos que miraban la realidad de la iglesia y proponían líneas de acción para el cambio. Pero este sínodo es distinto. Este sínodo que estamos viviendo es totalmente distinto. El proceso sinodal ya no es solo una asamblea de obispos, sino un camino para todos los fieles en el que cada iglesia local tiene una parte esencial que realizar. Ya hicimos como diócesis de Yopal nuestra parte esencial. ¿Cómo nos ha ido con las encuestas? ¿Cómo nos ha ido con la participación? Ya hicimos nuestra parte esencial como diócesis y es lo que estamos haciendo en este momento. Por eso nos hemos reunido, porque como diócesis tenemos que aportar al sínodo mundial. Como pueblo de Dios tenemos que aportar. ¿Ya hiciste tu parte? ¿Ya hicimos nuestra parte? El camino de la sinodalidad busca tomar decisiones pastorales. Por eso la Vicaría de Pastoral nos invita a porque tenemos que tomar decisiones pastorales. Acólitos, ¿vamos a seguir el grupo de monaguillos como está? ¿Vamos a renovar pequeñas comunidades, cine? ¿Vamos a seguir como está? Hay que tomar decisiones pastorales. No seguir repitiendo y repitiendo lo mismo, sino mejorar lo que hay que mejorar. Hay que tomar decisiones pastorales que reflejen lo más posible la voluntad de Dios. Pilas, por eso está subrayado en negro. ¿De dónde van a salir esas decisiones pastorales? De la voz del pueblo. No va a salir de un teólogo, de los que se dedican a estudiar y estudiar. No va a salir de los obispos solamente. Esas decisiones pastorales van a salir ¿de dónde? De ustedes, la voz del pueblo. Pero si ustedes se quedan callados, las decisiones siguen siendo a nivel de ¿qué? De ministerio. Las decisiones para renovar la iglesia tienen que salir de la voz del pueblo. Eso lo dice el objetivo. Con esto ya termino sínodo. Y ese es el énfasis que quiero dar porque es muy, muy interesante este nuevo aporte que le da el Papa a convocar al sínodo. Permítame lo leo. En ese sentido, está claro que la finalidad de ese sínodo no es producir más documentos. Más bien pretende inspirar a la gente, inspirándonos a nosotros. Miren esas palabras que vienen tan interesantes. A soñar. Sueña con una iglesia mejor. Sueña con una catolicidad mejor. Sueña con que tu parroquia va a ser mejor. Es una invitación a que sueñes. A que sueñes en que todo puede cambiar, todo puede ser mejor. Hacer florecer las esperanzas de la gente,
lo estamos escuchando, la iglesia está decayendo, ya no hay curitas, nosotros somos especie en vía de extinción, ¿cierto? Cada vez más los curitas no. Entonces hay desesperanza en muchas personas en la iglesia. ¿Y qué es lo que está diciendo el sínodo? Hay que volver a soñar, hay que hacer florecer las esperanzas de la gente. Hay que este sínodo estimular la confianza. Confía en tu iglesia, confía en tu parroquia, confía en tu ministerio. Tienes que tener confianza y para eso nos ayuda el sínodo, estimular la confianza. Viene un elemento muy importante que voy a tratar de manejar fuertemente: vendar heridas. ¿Se acuerdan la clave de lectura que dijimos? ¿Cuál era? Un verbito que les dije, ténganlo en cuenta: restaurar. ¿Se acuerdan que les dije en la primera? Restaurar, muy asociado con esto, vendar heridas. Somos una iglesia floreciente, querida, amada, pero tenemos rupturas, pero tenemos heridas, pero tenemos cosas que no están bien, y nos corresponde a través del sínodo vendar heridas. ¿Tu parroquia tiene heridas? ¿Tu parroquia tiene rupturas? ¿Tu comunidad? Y el sínodo busca vendar heridas, pilas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros. Otra frase que me encanta: construir puentes. Nosotros no podemos seguir siendo una iglesia que construya divisiones, que construya muros. Tenemos que construir puentes, pero tenemos que empezar por los puentes que podemos hacer. El puente con mi familia, el puente con mi parroquia. Tengo que construir puentes, iluminar las mentes, porque a todo hay que meterle razón, a todo hay que meterle conocimiento, hay que hacerlo todo con ejercicio racional. Pero lo que sigue es muy importante: calentar corazones. ¿Qué es calentar el corazón? ¿Un corazón frío, un corazón de piedra o un corazón que arde? Una mente que está continuamente pensando, un corazón que está ardiendo. Vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. ¿Qué opinan de este párrafo? Una frase que les haya llamado la atención a alguno. Desde allá. Perdóname. Restaurar. Bueno, aunque acá no está, pero bien, restaurar, sanar heridas. Lo dice el documento preparatorio. Otra frase. Estimular la confianza. Muy bien. Perdóname. Vigorizar. Perdóname que no alcanzo a escuchar. Calentar los corazones. Bueno, muy bien. Y puentes, crear puentes, crea puentes. Así pues, sí, señor. Sí, yo se la dejo al padre Davis, que si esa la compartimos después. Sí, claro. La idea es replicar. Así pues, el objetivo de este proceso sinodal no es solamente una serie de ejercicios que empiezan y terminan, sino un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión, fraternidad. Tenemos que ser más fraternos, tenemos que ser más unidos como iglesia, tenemos que ser más unidos como parroquia. Y el sínodo nos va a ayudar. Y la misión de Dios llama a la iglesia a vivir en el tercer milenio. Vuelve, porque es que el Papa y toda esta mentalidad sinodal está alrededor de caminar juntos, está alrededor de que no podemos solos, está alrededor de todo esto. Este camino recorrido juntos nos llamará, y pilas, con esto muchas personas no pueden, pero nosotros sí. Los coordinadores sí, los que estamos a cargo de un grupo sí podemos esto que viene acá: renovar nuestras mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios a la iglesia en medio de los actuales signos de los tiempos. Hay personas que se les habla de renovar mente, de renovar estructuras, y como que
escocen, ¿cierto? Por dentro, pero es que es necesario. Si necesitamos dar el paso, hay que renovar la mente. Y renovar la mente no es decir voy a dejar mis principios. Esos principios férreos están allí, pero tengo que oxigenarlos. Tengo que oxigenar la manera como soy ministro extraordinario de la Eucaristía. Tengo que oxigenar la manera como pertenezco a una pequeña comunidad. Renovar mentes y renovar estructuras eclesiales. ¿Quién dice eso? El padrecito, un iluminadito y que viene. No, eso lo está diciendo el documento de preparación para el sínodo, lo está diciendo el Papa. Hay que renovar estructuras eclesiales para vivir el llamado de Dios. Otro elemento muy interesante que me parece con el sínodo, ya con eso termino sínodo, es que le metió el tema escuchar. No los quiero cansar con esto, ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es la metodología de la iglesia para construir los documentos, para construir las líneas de acción? ¿Cuál es la metodología de la iglesia para proponer una pastoral? ¿De dónde salió, por ejemplo, todo esto de la nueva evangelización? Entonces, la metodología de la iglesia siempre ha sido con 3 palabritas. Hay que ver la realidad, una iglesia que ve la realidad, que juzga la realidad y que propone líneas de acción. Esa es la metodología. Laudato Si ve la realidad del medio ambiente, juzga la realidad y propone líneas de acción. Todos los documentos modernos de la iglesia tienen esa metodología: ver, juzgar, actuar. ¿Cómo? Ver, juzgar, actuar. ¿Quién era el que veía? Los que veían la realidad eran los teólogos. Los que veían la realidad eran los obispos. Los que veían la realidad eran ellos. Entonces yo veo esta realidad y desde su juicio hacían una propuesta de línea de acción. Pero ¿qué está diciendo el sínodo? Por eso me atrevo a decir allá una frase que es provocante, ¿cierto? Dice, ahora no solamente hay que ver, sino hay que escuchar. Porque puede ser que seamos una iglesia que no escuchemos. Puede ser que seamos una iglesia que estamos mirando nuestro propio ombliguito y no escuchamos a los ateos. No nos interesa escuchar a los ateos. Puede ser que seamos una iglesia que no escuchamos a nuestros empresarios. Esa gente quiere solamente dinero, entonces yo con el empresario no hablo. Puede ser que no estemos escuchando a nuestros jóvenes. Vemos la realidad de los jóvenes y la juzgamos y proponemos líneas de acción. Vemos unos jóvenes alejados y juzgamos desde nuestros documentos, desde la Biblia, pero no escuchamos a los jóvenes. Aquí cuando llegué a Yopal hace un mes me gustó muchísimo una propaganda que hace un abuelito, no sé si ustedes ya la han visto en algunos lugares. Llega y dice, en algún momento me volví invisible. Nuestros abuelitos se volvieron invisibles. No escuchamos a nuestros abuelitos. ¿Qué está diciendo el Papa? El Papa está diciendo, voy a hacer un proceso de escucha. Y por eso nos han mandado a hacer una serie de encuestas, ¿cierto? Escucha a los jóvenes, escucha al enfermo. ¿Qué opina el empresario de nuestra iglesia? ¿Qué opina el ateo de nuestra iglesia? ¿Qué opinan los otros de nuestra iglesia? Escucha, pregúntale. ¿Qué opinan ustedes de nuestra iglesia? El párroco les pregunta, bueno, yo no soy párroco, soy vicario. El párroco les pregunta, ¿qué opinan de eso? ¿Qué opinan? Ustedes le preguntan a las personas de su grupo, ¿qué opinan? ¿Están escuchando a su grupo? ¿O ustedes simplemente establecen? Es muy interesante esto de escuchar. En ese sentido, el objetivo del actual sínodo es escuchar como todo el pueblo de Dios lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Lo hacemos escuchando juntos la palabra de Dios en la Escritura, en la tradición viva de la iglesia, y luego escuchándonos unos a otros y especialmente a los que están en los márgenes. Escuchar a las personas que no están en nuestro contexto. Hablábamos con los sacerdotes y ir a las personas que están mendigando.
Ir a las personas que están reciclando. ¿Ustedes qué opinan de la iglesia? ¿Ustedes qué opinan de la iglesia? Escuchando especialmente a las personas que están en los márgenes, discerniendo los signos de los tiempos. De hecho, todo el proceso sinodal pretende promover una experiencia vivida de discernimiento, participación, corresponsabilidad, en la que se reúne una diversidad de dones para la misión de la iglesia en el mundo. De aquí el término especial. Dando especial relevancia al escuchar, se perfecciona el método teológico que la iglesia ha tenido: ver, juzgar, actuar. Con esta nueva inserción de escuchar, se perfecciona el ver. Cuando yo solamente veo, tengo una parte de la realidad. Cuando yo escucho y veo, se hace mejor la descripción de la realidad. El Papa nos propone en el sínodo escuchar. Y sigue ese método teológico: escucho, veo, juzgo a la luz de la palabra, juzgo a la luz de la tradición, juzgo a la luz del magisterio y propongo unas líneas de acción, una pastoral, propongo una forma de ser en la iglesia. Segundo categoría de reflexión en el día de hoy, porque el lema de nuestro encuentro es fraternidad, fruto de la sinodalidad. Lo que hice anteriormente es hacer un breve repaso del objetivo del sínodo. No me metí con nada más. Objetivo del sínodo, y lo leímos en clave de fraternidad. Ahora voy a entrar en fraternidad. De eso tengo preparado muchísimo, solamente voy a dar unos punticos. Cuando uno dice, bueno, voy a hablar de fraternidad, ¿desde qué punto de vista lo puedo hacer? Lo puedo hacer desde muchos puntos de vista. Escogí simplemente 3 punticos, 3 que se convierten en 2, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una fundamentación filosófica y teológica del concepto. Uy, ¿qué es esa vaina tan rara? Fundamentación filosófica y teológica, Dios mío bendito, del concepto fraternidad. Pero lo voy a hacer muy sencillo, ¿cierto? Tenemos que saber qué es fraternidad para los filósofos, qué es fraternidad para los teólogos. ¿Quién lo hizo de una manera magistral? Lo hizo el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Cuando él habla de la fraternidad entre todos, lo hizo desde el punto de vista filosófico. ¿Qué está pensando el mundo contemporáneo? ¿Qué piensa el mundo contemporáneo del diálogo, de la fraternidad? Y utilizó a los filósofos de Subir, y todos esos filósofos del diálogo aparecen en Fratelli Tutti, ¿cierto? Y utilizó a los teólogos, ¿cierto? Entonces, por eso hago esta fundamentación desde Fratelli Tutti. La segunda perspectiva de abordaje es un tanto negativa, pesimismo antropológico, es un tanto negativa. La fraternidad está quebrada, la fraternidad la tenemos en este momento herida, la fraternidad en este momento necesita ser restaurada. Entonces, conseguí un artículo de un teólogo muy interesante: restaurar la fraternidad, fundamentación bíblica. Cómo desde la Sagrada Escritura podemos encontrar pistas para restaurar la fraternidad. Y hace un estudio muy interesante de unos textos bíblicos del Génesis que nos muestran cómo podemos restaurar la fraternidad. Entonces vamos a hacer rápidamente estos dos. Y al final, las implicaciones del ejercicio de una pastoral restaurativa de la fraternidad. Pilas esta expresión: pastoral restaurativa de la fraternidad. Necesitas hacer una pastoral restaurativa en tu pequeña comunidad. Necesitamos en todos los grupos parroquiales hacer una pastoral restaurativa, porque hacemos una pastoral que impone, que coloca, pero nos olvidamos que la gente está herida. Nos olvidamos que necesitamos restaurar. Pastoral restaurativa de la fraternidad. Fundamentación filosófica y teológica del concepto.
Para este propósito utilizo el artículo publicado por el padre José Joaquín Castelón Martín en la revista Veritas de la Facultad de Teología San Isidro de Sevilla, en España. Este padre hace un estudio muy interesante del término fraternidad en la Fratelli Tutti, ¿cierto? El autor comienza afirmando que, y abro comillas, el concepto de fraternidad, tal y como se propone en la Fratelli Tutti, se vería privado de su potencial descriptivo y crítico si se entendiera como una mera opción sentimental. Eso de ser hermanitos, eso de querernos, eso de caminar juntos, eso de ir todos hacia un mismo objetivo, no puede ser solamente una opción sentimental. Sí, seamos amiguitos, miren cómo nos queremos, miren cómo nos amamos. No puede ser solamente una opción sentimental. Él dice, propone en su artículo que debemos pasar a decir que la fraternidad define a la dignidad humana. ¿Cuál es tu dignidad humana? ¿Cómo puedes crecer en dignidad humana? En la medida en que seas más fraterno, eres más humano. En la medida en que eres más dado a los demás, creces en dignidad. Y al contrario, si te vuelves una isla, si te vuelves una persona egoísta que solamente piensas en ti, pilas, te haces menos humano. Siempre hemos dicho el término dignidad. ¿Quién te da la dignidad? ¿Quién es más digno entre ustedes y yo? La dignidad es un don de Dios, viene intrínseca con el ser humano. Pero lo que estamos diciendo es que si no somos fraternos, estamos perdiendo dignidad humana. Estás perdiendo tu humanidad, tu esencia. La fraternidad es esencia para ser humano. Los egoístas, el que piensa solamente en sí mismo, el que no trabaja en equipo, el que no trabaja fraternamente, el que no piensa en el otro, está perdiendo su naturaleza humana. Dice ese artículo, y lo dicen los filósofos, y lo dice Francisco. Lo que define a la persona humana y su dignidad es su capacidad de estar con el otro. Es su capacidad de ser fraterno. Y ahí va a desarrollar una cantidad de cosas, fundamento fraternal de nuestra dignidad, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que define la vida de una persona humana, su capacidad de entrar en diálogo con los demás, su capacidad de colocarse en los zapatos del enfermo, su capacidad de solidarizarse con el que sufre. Eso te hace más humano. Su merced le dicen, no, es que usted es muy humano. ¿Por qué le dicen que es muy humano? ¿Por los ojos bonitos que tiene? No. ¿Por el cabello tan bonito? ¿Por la ropa? Uno le dicen que usted es muy humano es porque, oiga, usted se da cuenta del dolor y usted le duele el dolor. La humanidad está definida por la fraternidad, por la capacidad de entrar en contacto con los demás. Cuando decimos una iglesia más humana, estamos diciendo una iglesia más que se dé más cuenta de las demás personas. La fraternidad tiene unas repercusiones morales y sociales, ¿cierto? Fraternidad, hermandad, y ahí después vamos a tratar de hablar de esos textos bíblicos tan hermosos que hay sobre la fraternidad, pero es implicación moral, ¿cierto? Todo ser humano tiene una responsabilidad ética y una responsabilidad social. Esa responsabilidad ética y social está frente al demás. El grito del hermano que me pide ayuda. La fraternidad es una convicción de la fe cristiana. El Papa Francisco en la Fratelli Tutti lo que va a decir es que si algo define la fe cristiana es el término hermandad, es el término comunión, es el término caminar juntos. Lo que define a la fe es la hermandad, la fraternidad. ¿Tienes fe? Me la demuestras. ¿Y cómo me vas a demostrar tu fe? No por tus conceptos. Me demuestras tu fe porque amas. Y amas al otro. Y amas a tu enemigo. La fraternidad es la convicción de la fe cristiana. Esto era solamente la idea central. Y hay unos desarrollos muy interesantes de todo esto.
Acercamiento a la realidad de la persona y la fraternidad universal con predilección por el que sufre. En Fratelli Tutti, desde la filosofía y desde la teología, lo que se nos está diciendo, que lo hemos repetido varias veces, si yo me quiero acercar a definir qué es el ser humano, lo tengo que hacer desde su condición de fraternidad. Y segundo, siempre hemos hablado de una fraternidad universal, pero lo que nos define a los cristianos, que en Puebla se decía, la opción preferencial por los pobres. Opción preferencial por los pobres, porque es muy fácil amar al que me da, es muy fácil amar a mi familia, pero hay veces es muy difícil expresar el amor a una persona que me requiere tiempo, que me requiere dedicación. Nosotros hay veces no amamos a nuestros enfermos como debiéramos amarlos. No hay predilección especial por el que sufre. Amamos a los que nos hacen reír, amamos a una cantidad de amigos, pero al que sufre, ¿verdaderamente lo amamos? Predilección especial del que sufre. Fraternidad quebrada y el buen samaritano. Para fundamentar verdaderamente la fraternidad, dice el Papa Francisco, existe la necesidad de la trascendencia, la religión, la fe. ¿Quieres ser más fraterno? No te apartes de Dios, no te apartes de la oración, no te apartes de la iglesia. En la iglesia aprendes a ser más fraterno, luego en la iglesia aprendes a ser más humano, luego en la iglesia te dignificas más. Entonces el Papa va a decir, es en la iglesia, es en tu fe donde vas a aprender a ser más fraterno. No separes a Dios de ese hecho de ser. Y hay personas, lo que nosotros llamamos filántropos, que aman mucho a los demás, pero no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de tener experiencias de fe y aman a la humanidad. Y lo que el Papa va a decir es que tú, buscando a Dios, puedes tener un amor más perfecto por la humanidad. Puedes ser más fraterno. Es una experiencia que nace de la religión y de la fe. ¿Cómo vamos en tiempo? Porque no quiero dejar de lado. ¿Cuántos minuticos me quedan? ¿Quedan 20 minutos? ¡Ay, qué bueno! Porque no quería que esto se me quedara en tras bambalinas. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna crítica, recomendación? Señora, Rafita, ¿me haces un favor? Allá la señora, allá en el fondo. Buenos días. Me parecía importante que cuando su merced viene hablando de tener la prioridad preferencial por los pobres y el que sufre, pensaba que cuando tenemos una familia, unos hijos, un esposo, personas cercanas, pues nuestro primer prójimo es ellos, ¿no? Que a veces como comunidades dedicamos mucho tiempo a lo exterior, pero no a lo interior, a lo propio, que si ellos se vienen como favoreciendo de este querer servir nuestros hijos, nuestros esposos, y los vamos llevando hacia ese enfocarnos al que sufre, ellos nos pueden acompañar, porque siempre a veces hay como la crítica por parte de los esposos o las esposas cuando se dedica mucho tiempo al servicio por fuera de la casa, pero no se prima el de dentro de la casa. Genial, genial. Esto leído en clave de lo que estamos haciendo del sínodo, vamos a restaurar la iglesia. Vamos a restaurar la iglesia que es mundial, que es católica. Oiga, hermanito, pero empecemos entonces por restaurar nuestra familia o restaurar nuestro grupo parroquial, ¿cierto? Hay veces queremos cambiar la iglesia, pero no cambiamos mi entorno. Hay veces queremos ayudar mucho a los demás, pero no ayudo a mi familia, ¿cierto? Muy interesante. Tenemos que empezar por nuestro contexto. Gracias. Muy buenos días. Voy a empezar diciendo: no segregar, separar, alejar, no escuchar. Estaba jugando fútbol y cuando terminamos,
uno de los señores se acerca a un grupo y dice, es que me tocó jugar con esos mundanos. No sé qué religión era. Cuando yo escucho eso, pues suena inicialmente como ofensivo, ¿cierto? Inicialmente. Pero como nosotros estamos en el camino, nosotros debemos de aprender a discernir las palabras, de aprender a entender el contexto de donde estamos, y vamos a estar sometidos a pruebas constantemente. Entonces no podemos segregar, decir es que este señor o estas personas son de X parte o X religión. Ahí es donde aplica lo que están diciendo o lo que nos están enseñando, que es a escuchar, para aprender a no segregar, a no separar, a no alejarnos, o a decir este grupo de personas son X, hay que dejarlas por fuera. Al contrario, debo de aprender a escuchar, más bien preguntar qué opinan, qué sienten, cuál es la diferencia, por qué hacen esas expresiones, o por qué la perspectiva del mundo de ellos es tan diferente a la de los demás. Entonces, el primer paso es escuchar. Antes de que den respuesta a esa inquietud, nos vamos a colocar todos de pie, todos de pie, todos de pie. Vamos a estirar esos brazos. Arriba, 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 arriba. Eso, a los lados, a los lados. Muy bien, eso. Ay, movamos la cabecita para un lado, para el otro, al frente, atrás. Movamos la cinturita para que la nalga como que suelte también, porque es la que está dormida. Muy bien. Listo, muy bien. Nos podemos volver a sentar y continuamos con esta exposición. Hola, sí. Listo, no se me duerman, ya vamos a ir terminando, ¿cierto? No se me vayan a dormir, traten de estar pendientes. Viene algo que nos gusta a todos nosotros, que les gusta a las pequeñas comunidades. Ahí trajeron ustedes su Sagrada Escritura. Lo voy a dejar es simplemente como para que ustedes en sus reuniones lo analicen estos textos bíblicos. Entonces, varios estudios bíblicos abordan, utilizando diversos textos, este tema de restaurar la fraternidad. Varios estudios. Para el presente apartado, seguiremos el artículo intitulado Busco a mis hermanos. Es un análisis bíblico que se hace de Génesis 37:16. La recuperación de la fraternidad en los ciclos de José y de Jacob. ¿Quién es el teólogo que hace este artículo? Ianire Angulo Ordoric. Un texto muy interesante. Busco a mis hermanos, un análisis del texto Génesis 37:16. Entonces, ¿cómo sigue adelante este artículo? Él hace una introducción panorámica de lo que fue esos dos hermanos, ¿cierto? Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan de la discusión entre ellos? ¿Se acuerdan del engaño que hubo entre ellos? ¿Se acuerdan de la separación que hubo entre ellos? ¿Cuánto duraron ellos peleando? ¿Alguien sabe? Virgen Santísima, 20 años. 20 años después de la traición, 20 años después del engaño. Y al cabo de 20 años volvieron a restaurar. Por eso una fraternidad, dos hermanos que se pelean, dos hermanos que se odian, dos hermanos que no se pueden ver ni en pintura, y que después de 20 años restauran la fraternidad. ¿Es posible? Es posible restaurar fraternidades. Y el otro ciclo es el de José. ¿Recuerdan lo que pasó con José? ¿Quién era el papá de José y sus hermanos? Israel, ¿cierto? Israel, que también y entonces tenía todos sus hijos, y sus hermanos lo odiaban, lo vendieron. Una fraternidad que quebrada, hermanos que se venden, hermanos que no se quieren, hermanos que se alejan.
Y después viene la restauración, viene el perdón. Y como esos textos, hay una cantidad de textos que nos hablan de fraternidad quebrada y de posibilidad de restaurar la fraternidad. El sínodo nos puede ayudar a restaurar nuestra fraternidad. Ayuda a la iglesia a restaurar la fraternidad. El sínodo nos puede ayudar. Es lo que dice el Papa. La estructura que él utiliza en su artículo hace una introducción, una visión panorámica de los textos. Después habla y describe cómo fue la ruptura entre ellos, entre estos hermanos. Después, analizando el texto, cómo se produjo el proceso de reconciliación. Un proceso larguísimo. Porque la reconciliación no se da de la noche a la mañana, es todo un proceso de paso a paso, que el sínodo nos va a ir ayudando a hacer ese proceso de reconciliación. Después se vive una fraternidad reconstruida. No es una fraternidad como la del principio, es una fraternidad reconstruida, pero al fin y al cabo, fraternidad. Es posible reconstruir la fraternidad. Y termina el autor hablando de la experiencia de Dios y la fraternidad. Cómo entre estos dos hermanos, Esaú y Jacob, la experiencia de Dios fue la que le ayudó a restaurar la fraternidad. Y cómo en José y sus hermanos fue la experiencia de Dios la que ayudó a restaurar. Si no hay experiencia de Dios, no hay restauración. Si no hay experiencia de Dios, no es posible reestructurar nuestra iglesia. No es posible volver a empezar. No es posible caminar juntos si no basa en la experiencia de Dios. Muy interesante este artículo, larguísimo. Yo sacaba, pues acá tengo 7 hojitas para leer, que no voy a leer. Los relatos patriarcales que tienen a José y a Jacob como protagonistas nos muestran 2 modos diversos de restaurar una relación fraterna rota. Bien cuando la iniciativa en la reconciliación procede de la parte inocente, o bien cuando surge del culpable. En el ciclo de Jacob es el culpable el que busca la restauración. Una persona que había traicionado a su hermano y que va y busca: oíste, me equivoqué, perdóname. Y en el ciclo de José es el inocente el que provee la reconciliación. José, que perdona a sus hermanos. Él fue el que fue maltratado, el que fue castigado, el que fue olvidado, pero a través de él fue que vino la reconciliación. Tanto desde el culpable puede venir la reestructuración, como desde el inocente que perdona. Eso con nuestros procesos de paz, ¿cierto? Tanto de allá para acá o de aquí para allá. Estos 2 ciclos son muy, muy bonitos, que nos hablan de la restauración y recuperación de la fraternidad. ¿Cómo se da la ruptura? En los 2 relatos, el distanciamiento entre hermanos no es el resultado único de una acción puntual. No fue porque me miró mal. No, se nos va quebrando la fraternidad por una cantidad de pequeñas cositas. Y en la pequeña comunidad vamos rompiendo la fraternidad por una cantidad de pequeñas cositas. Y en la iglesia nos hemos dividido, pero ha sido procesualmente. Entonces, cosas que nos van dividiendo. Entonces, no es el resultado de una acción puntual, sino que se ve preparando en el texto con anterioridad. En ambos casos, la ruptura está en estrecha relación con la preferencia en el ámbito de la familia, ¿cierto? Entonces estaban los pastores y estaba el sembrador y bueno, las predilecciones siempre van a causar esas rupturas. Según lo que hemos visto en ambos ciclos, tras las rupturas fraternas existe un problema de favoritismo. Esto nos podría hacer preguntarnos si la preferencia es siempre una traba para vivirse como hermanos. Lo hablabas tú, la exclusividad, el preferir, el creer que uno es más importante que otro, siempre causa rupturas. El buscar que seamos una iglesia más igualitaria, más justa, hace que no tengamos tantas rupturas, ¿cierto? ¿Quién es el más importante? El que más sirve. Cuando tenemos predilecciones, cuando tenemos personas que colocamos allá en lo alto, que son más dignas, a las que les tenemos que agachar la cabeza,
ahí vienen esas rupturas. Poco a poco se va rompiendo. Una iglesia menos ideal y una iglesia más comunitaria, donde todos seamos verdaderamente iguales. Proceso de reconciliación. Cada uno de los relatos patriarcales enfoca la reconciliación desde dos prismas distintos, pero complementarios. Si la historia de Jacob lo hace desde la perspectiva del culpable, el relato de José se sitúa desde la visión de la víctima. Cuando yo soy el que he provocado la ruptura y tengo a través de la historia la capacidad de decir, me he equivocado, perdóname. O cuando yo he sido el ultrajado, me han hecho tanta situación difícil y tengo la capacidad de decir, te perdono. Ese proceso de fraternidad es muy interesante. Experiencia de Dios y fraternidad y relatos actuales de restauración de la fraternidad. Implicaciones para el ejercicio de una pastoral restaurativa de la fraternidad. Esto lo vamos a hacer más adelante en el trabajo en grupos. Preguntas, comentarios, resonancias. Sí, señor. Ya le mandamos el micrófono. ¿Quién? Buenos días. Escuchando entre este ámbito, entre el proceso de reconciliación, vemos que hay la necesidad de los entes interdisciplinarios, ¿sí? Porque a veces en los procesos de reconciliación va más allá de pronto de un manejo más de fe, ¿cierto? ¿Cómo sería esa relación ahí? Genial. Aquí cuando el autor habla de cómo se realizó ese proceso de reconciliación entre estos hermanos que se habían separado, que habían llegado a odiarse, aparecen varios elementos indispensables para la restauración, donde el primordial es el trabajo comunitario. Es el que, si los dos somos hermanos y nos hemos dividido tanto, y si hay un grupo, una iglesia, una comunidad que me ayuda, que provee que nos acerquemos, que busca espacios y escenarios para acercarnos, la comunidad ayuda a que nosotros restablezcamos esa fraternidad. En ese elemento, la comunidad, los elementos, las experiencias fueron ayudando. Otro elemento es el dolor, el sufrimiento. Un ser humano noble, un ser humano bueno, cuando ve a otros sufriendo, olvida lo que le ha hecho, olvida lo que le ha pasado, y ante ese sufrimiento dejo mi orgullo porque está sufriendo y le perdono y restablezco la fraternidad. Entonces, elementos para ese proceso, lo que su merced dice, interdisciplinario. Una iglesia que me ayuda a sanar las heridas, una iglesia que me ayuda a ser más fraterno y no una iglesia que me divide, que provoca más distanciamiento entre nosotros. Una comunidad eclesial. La comunidad es importante, los amigos para restaurar. Y el sufrimiento. El sufrimiento hace cambiar cualquier situación de odio en el corazón. Y el autor analiza otra serie de elementos importantes para hacer ese proceso de reconciliación. El proceso de reconciliación. Buenos días. Padre, su merced nos comentaba acerca de las dos opciones que hay para propiciar ese proceso de restauración, que viene ya sea de parte de la víctima o de aquel que comete la falta. Yo tengo una inquietud. En esos dos casos en los que ustedes nos daba como ejemplo, José, en ambas sucede que las dos partes terminan de alguna manera reestructurándose o reconciliándose o restaurándose completamente. ¿Hay un proceso total de restauración cuando hay iniciativa de alguna parte, pero no de la otra? Sí, ya sea de parte de la víctima o del que comete la ofensa. Sí, ¿O estamos a medias? No sí, sé. la experiencia nos ha dicho
que no se puede, para que haya matrimonio se necesitan de dos. Yo no me caso solo, ¿cierto? Y si la otra persona no quiere ser mi esposa o mi esposo, no puedo, ¿cierto? Necesito del otro, ¿cierto? Y necesito que el otro dé el paso, ¿cierto? Y ahí aparece Dios, la experiencia de Dios, ¿cierto? Porque el otro también reconoce a Dios en su camino y eso es lo que posibilita que dos personas se encuentren y restauren la fraternidad. Pero se necesita de los dos. Uno solo no lo puede hacer. Yo no me puedo casar solo si la otra persona no me quiere, ¿qué hago? No hay matrimonio. Si la otra persona no quiere hacer ese proceso, pero sí está la intervención divina. Puede ser que yo en ese momento esté tan herido que no quiera, pero Dios es capaz de restaurar. Pilas, nosotros estamos en una iglesia que nos podemos sentir, la iglesia me ha hecho cosas que no he querido, ¿cierto? La iglesia, en algún momento, la comunidad eclesial, me he sentido herido por mi comunidad eclesial. Entonces el sínodo me ayuda a restablecer mi amor por la iglesia, a restablecer mi cariño por la iglesia, mi fuerza para trabajar por la iglesia. En algún momento me he sentido herido por mi iglesia, en algún momento me he sentido abandonado por mi iglesia, pero voy a restaurar esa fraternidad, voy a restaurar el amor por mi iglesia. Pero en otras ocasiones yo he sido el que alejo a las personas de eso, porque soy un católico intransigente, porque soy un católico de tal manera y he hecho que otras personas se alejen, porque como yo soy el coordinador y como yo soy el que mando y como aquí se hace lo que yo quiero, quizás con mi posición he alejado a personas, me he convertido en una persona que alejo a personas, he sido el culpable. Y tengo que hacer procesos de restauración. Buenos días, padre. Buenos días, apreciados hermanitos. Mi aporte en el tema de la sinodalidad me preocupa que los que estamos aquí, un 97% somos ya personas adultas, promedio más o menos de 40 años, promediamos todo, y que en este proceso de sinodalidad y en el sistema de la nueva evangelización, la juventud no está presente. Es algo que tenemos que nosotros como padres de familia, como abuelos, algunos ya tíos, ya o personas adultas que tenemos nuestro entorno jóvenes, a vincularlos. ¿Cuáles serían las estrategias para vincular a los jóvenes? Porque listo, nosotros ya cumplimos nuestro ciclo, pero esos jóvenes que estuvieron al lado de nosotros no pudieron participar en este sinodal, en este sistema de nueva evangelización. ¿Cómo haríamos para que los jóvenes pudieran participar? Porque la verdad, de las personas aquí que veo menores de 28 años, me imagino que ahora no hay más de 10 personas. Y hay que darle la participación y el espacio a los jóvenes, pero que los jóvenes lleguen a aportar, tienen toda la energía, pero tienen mucha pereza de participar en el tema de la iglesia. Genial el apunte. Nos toca ¿a quiénes dar la respuesta? La voz del pueblo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para restaurar las heridas que les hemos causado a nuestros jóvenes? ¿Qué hacemos para atraerlos? Y entonces es lo que está tratando de hacer el Papa en este proceso de sinodalidad. Los estamos tratando de escuchar. ¿Por qué se alejaron? ¿Qué no les gusta? ¿Cierto? ¿Cómo podíamos hacer para que ustedes vuelvan a integrarse a nuestras comunidades vivas? ¿Cierto? Muy, muy interesante y es un tema pues supremamente álgido que tenemos que abordar como iglesia, ¿cierto? Como iglesia, que tenemos que abordar. No me corresponde a mí como padrecito atraer a los jóvenes en mi parroquia, me corresponde una parte, pero también le corresponde a los que están a mi alrededor que seamos una parroquia que atraiga a los jóvenes, que seamos una diócesis que atraiga a los jóvenes. Esa realidad muy interesante y gracias por colocarla. Padre, como respuesta a ello, la iglesia y los párrocos a nivel yopal se está desarrollando, valga de una vez el aviso y pues la invitación, se va a realizar una Pascua infantil y juvenil el lunes, martes y miércoles santo, precisamente para que ustedes como coordinadores motiven a sus chicos en sus parroquias, a sus hijos, como darle respuesta a lo que usted dice, querido hermano, para que tengamos ánimo frente a eso. Lunes, martes y miércoles santo va a haber la Pascua infantil y juvenil en el Colegio ITI y
allí vamos a, por supuesto, a inspirar a los chicos en términos también sinodales. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí, señora. Gracias. ¿Cómo la iglesia construye puentes con la población LGTBI y comunidades feministas cuando desde nuestra realidad, con nuestros jóvenes, con nuestras familias, con la educación que ellos reciben en las escuelas, en los colegios, en las universidades, donde se habla de inclusión a este tipo de población, y cuando ellos se acercan a la iglesia y solo son ejemplos, ¿no? Algunos los hacen sentir culpables y no amados? La respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. En muchos textos, pero ahorita traigo a colación uno. La mujer adúltera, ¿se acuerdan? Había cometido un pecado gravísimo y la iban a apedrear, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Jesús primero tuvo una actitud de amor, y nosotros tenemos que tener una actitud de amor con todas estas nuevas formas que están apareciendo, que para nosotros sigue siendo un pecado, ¿cierto? O sea, no vamos a transformar la Sagrada Escritura y no vamos a decir que la homosexualidad es un don de Dios, es una bendición para nosotros. Sigue siendo un pecado, pero ¿qué es lo que pasó? Que Jesús tuvo primero una comunicación de amor, un diálogo, cambió las palabras. Él no juzgó, ¿cierto? Hija mía, ¿quién te ha condenado? Nadie, maestro. Pues yo tampoco te condeno. Vete, no peques más, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es bajarle al discurso de condenación, ¿cierto? Bajarle a las palabras fuertes hacia ellos, ¿cierto? Empezar a tener palabras de mayor amor, de mayor acogida, ¿cierto? No me importa tu decisión, no me importa tu pecado, me importa lo que eres como persona. Y voy a tratar de recibirte en mi iglesia, independientemente de tus decisiones y opciones sexuales. Y es lo que ha hecho el Papa Francisco. Te recibo en la iglesia y vamos a construir y juntos podemos ir caminando, ¿cierto? El discurso, un discurso de amor, un discurso de acogida, bajarle a al tema del pecado, bajarle al tema del infierno. Se van a condenar, se van a ir para el quinto infierno. Háblales de la posibilidad de la salvación. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que acoge, una iglesia que no juzga. Hija mía, ¿quién te ha condenado? Nadie, maestro. Vete, no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. Siempre tiene que ser con ellos. Acerquémonos a ellos. Acerquémonos a las personas que hablan distinto, que piensan distinto. Esa es una de las grandezas del catolicismo que no las hemos sabido aprovechar. Nosotros somos de las iglesias que más tenemos la posibilidad de hablar con los otros, porque a ellos los forman en odio hacia los curas, en odio hacia los mundanos. A ellos los forman desde muy pequeños en que son los elegidos. Cambio a nosotros desde muy pequeñitos nos formaron en que todos somos iguales, en que podemos hablar, en que Dios habita en todas las personas, en que otras personas de otras iglesias pueden llegar a la salvación. Eso lo tenemos nosotros. Con Karl Rahner y toda esa teología hablaban de los cristianos anónimos. Nos decían, es que aún sin pertenecer a la iglesia, porque fueron personas que amaron, que lucharon mucho, son cristianos anónimos. Nosotros crecimos en una iglesia donde hay acogida, y eso lo tenemos que aprovechar, porque no crecimos en una iglesia que nos creemos los dueños y poseedores de la verdad, sino que sabemos que otras personas pueden tener entrada en nosotros, ¿cierto? Bueno, se nos acabó el tiempito. Vamos a nuestro refrigerio. Después nos volvemos a encontrar con la ayuda de dinámicas. Vamos a tratar de separarnos en grupitos para resolver 2 preguntitas que nos van a ayudar mucho en nuestro proceso. Pero eso sea después del refrigerio que nos van a indicar.